Me llamo ya, consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática, Transición Ecológica, compañera de Compromís. Gracias por venir. A ti, y a vosotros. Desde Compromís lo tenemos claro, todas las políticas, todas las estrategias, todos los planes de empresa, toda la sociedad civil tiene que ir a una luchando contra el cambio climático. Lo hemos tenido claro desde el principio, lo seguimos teniendo claro ahora, porque lo podemos perder todos. Nos jugamos el futuro y el presente. Lo tenemos claro donde gobernamos. La consellera lidera la lucha contra el cambio climático en el Botánico. Lo tenemos claro en los ayuntamientos donde gobernamos, que transformamos la movilidad, apostamos por la transición energética, apostamos por la gestión, por la buena gestión con los residuos, apostamos por naturalizar nuestro entorno. Claros ejemplos evidentes. Podemos demostrar que lo que decimos lo hacemos. Un claro ejemplo es Valencia y un claro ejemplo es Elche. Y pueblos pequeños como Orba, como Crevillent, como Daya Vieja y muchos más municipios donde gobernamos. Y también lo estamos demostrando en la oposición. En la oposición, tanto mi compañero Nacho Villide y yo, desde el minuto 1 hemos presentado iniciativas que luchan contra el cambio climático. Alicante la declaramos en septiembre de 2019, nada más empezar, a instancias de compromiso en emergencia climática, con dos objetivos que eran claros: mitigar los efectos del cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 y adaptar la ciudad. No han hecho absolutamente nada. Tenemos un gobierno irresponsable del Ayuntamiento de Alicante. Al igual que hemos propuesto medidas de conservación del entorno. Hemos propulsado, hemos iniciado la protección de la Sierra del Porquet, de Montorgergia, de Cap del Horta, de nuestra joya del Mediterráneo de Tabarca. No nos han hecho ni caso. Hemos presentado medidas de restauración medioambiental y hemos propuesto incluso un proyecto para que lo presentase en Europa de anillo verde. No nos han hecho ni caso. Hemos también intentado modificar y avanzar en la ordenanza de gestión de residuos. Ni caso. Es un gobierno irresponsable porque no prioriza la emergencia climática y nos jugamos el futuro, como he dicho anteriormente. Nosotros, desde Compromís, nosotras, no nos basta con participar en la lucha contra el cambio climático, queremos liderar la lucha contra el cambio climático. Y mi compañera Mireia Moya, impulsando medidas y leyes, lo estamos demostrando. Por eso le hemos llamado a esta charla Alacant davant de la oportunidad verda, para deciros claramente que nosotros apostamos por un mundo mejor, por un futuro más sostenible, por unas ciudades que sean amables, unas ciudades que respeten el medio ambiente y que sean saludables para sus ciudadanos. Y me callo para que mi compañera, nuestra compañera, la consellera, nos explique una ley que es revolucionaria en todo el Estado, una ley exigente, una ley que persigue, como he dicho anteriormente, mitigar, reducir las emisiones de CO2, adaptar los territorios y transformar la economía, que no esté basada en el carbón, baja en carbón, más competitiva, más eficiente y que sea una oportunidad también de riqueza para todo el territorio. Gracias y nada. Ya todo. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de sentarnos y hablar un poquito de la ley, del camino que estamos haciendo desde el gobierno valenciano y que efectivamente medidas en los gobiernos municipales o incluso en la oposición se tienen que complementar porque el papel de las ciudades en las futuras décadas es tremendamente importante. Obviamente porque en las ciudades hay una concentración de personas evidente, es decir, en menos de 10 años estaremos el 80% de la población en las ciudades, con lo cual nuestras acciones individuales y colectivas pues también tienen que surgir en las ciudades, ¿verdad? Y porque aquí, pues bueno, los modelos socioeconómicos se están reproduciendo mucho en las ciudades y los cambios también tienen que ir de la mano, ¿no? Así que luego haré algún comentario sobre Alicante y sobre la falta de oportunidad de Alicante de liderar también este proceso por parte del gobierno municipal, que me parece tremendamente triste. Y además, cuando uno lo compara con lo que están haciendo otros ayuntamientos, las posibilidades
están ahí, es decir, no es algo que les reste, ¿no?, posibilidades de futuro ni perspectivas positivas para la ciudadanía, todo lo contrario. Se está demostrando en otros municipios, en otras ciudades, cómo se está avanzando en ese camino y cómo va en positivo en favor de lucha frente al cambio climático, pero también en oportunidades que generan de un entorno mucho más amable, social, generador de oportunidades también, de nuevos yacimientos de ocupación. Es decir, sí que esa carrera que la esté perdiendo Alicante me parece bastante triste. Pero bueno, luego me centraré un poquito en el papel que debería desarrollar Alicante. La norma que me pide Rafa que os explique, partimos de la base de que las décadas anteriores en la Generalitat Valenciana no se había promovido unas políticas en pro, las políticas verdes, de la transición ecológica, de la lucha frente al cambio climático, así que había mucho por hacer. Es verdad que cuando entramos, y Botanic 2, el primer punto del acuerdo del Botanic es la ley de cambio climático y de transición ecológica. Es decir, era un claro mensaje político que esta era la legislatura donde sí o sí se tiene que promover un marco normativo, pero que lo que vienen son medidas transformadoras, ¿no?, en ese marco normativo. Y era porque había una carencia tremendamente triste de las políticas del gobierno valenciano que había que enmendar. Eso era evidente. Además, en un contexto donde en esta legislatura, pero no nos lo ha tenido que decir nadie, pero ha sido una oportunidad de demostrárselo al mundo, en esta legislatura, hace escaso un año, ha salido el 6º informe del panel de expertos de lucha frente al cambio climático. Es donde se apoya la ciencia, y obviamente son los científicos, el conocimiento está ahí en esos informes, donde se apoyan los gobiernos a nivel mundial para la toma de decisiones y obviamente a escala ya regional, los sectores económicos, etcétera. Es decir, parte de esa base, pues el 6º informe ha hecho cosas que ya sabíamos, pero que es bueno que se pongan de manifiesto. Una, la lucha frente al cambio climático es inaplazable. 2, se tiene que agilizar, es decir, porque con esto hay veces que llegas a un momento donde puedes encontrarte puntos de no retorno que obviamente no van a destrozar el planeta como concepto, ¿verdad?, pero nos van a crear una situación tremendamente complicada hasta para la vida, es decir, compatible con la vida en muchos momentos, en muchos sitios, o compatible con nuestros desarrollos, ¿no? Que la mano humana, es decir, los humanos somos los causantes del cambio climático, es meridianamente claro, así que si somos los causantes, somos los responsables de mitigar, de adaptar y de corregir y también de aprovechar oportunidades de la transformación. Y aquí viene el punto, dijéramos, mediterráneo, que me gusta destacar para que todo el mundo lo sepa. Lo que han hecho los expertos es mapear las zonas del mundo donde los efectos del cambio climático van a vivirse con mayor virulencia y, por tanto, si no hacemos medidas ágiles, va a impactar mucho más sobre esas sociedades, y el Mediterráneo es una de las zonas del mundo donde los expertos claramente indican que vamos a vivir las consecuencias del cambio climático con mayor gravedad, de una situación crítica. Cuando ves eso, eres un gobierno autonómico o eres un vecino o vecina, ¿verdad?, de Alicante, o un gobierno municipal, te puedes asustar mucho, es obvio, ¿no? Porque vas perdiendo confort climático y lo vivimos, ¿verdad? Ahora ya hemos pasado 70 noches al año por encima de 25 grados. A lo mejor lo soportamos relativamente bien los que estamos aquí, pero hay gente que no lo soporta tan bien, incluso va asociado a muertes, eso es así. La salud de las personas se ve claramente impactada. Va asociado, lo hemos vivido, a episodios completamente críticos, ¿no?, irregulares y que impactan sobre nuestro territorio. Lo vivimos con la Dana en la Vega Baja, pero lo vivimos con Gloria en las costas, y bueno, los fenómenos frecuentes, irregulares y que chocan van a sufrirse. Lo vivimos obviamente en que tenemos que transformar nuestro modelo económico. Además es que tenemos que hacerlo, no puede estar el mundo avanzando hacia ahí y nosotros quedarnos retardados. Hay muchas más cosas asociadas, plagas, enfermedades, bueno, ¿para qué decir todo lo que la ciencia nos dice que va a ir sucediendo si no somos capaces de contenerlo, diría, contener
los efectos que algunos ya van a suceder. Y eso también es así. Entonces, como sociedad, si somos causantes, las personas, si estamos mapeados, señalados, porque vamos a vivir los efectos más críticos, creo que es obvio que los poderes públicos o los responsables públicos tenemos que alinearnos con la ciudadanía para ser promotores de, es decir, tenemos que llevar la iniciativa para intentar paliar esos efectos, para intentar contribuir en políticas que adapten y mitiguen los efectos del cambio climático en nuestro territorio y que contribuyan nosotros en la suma de todo lo que tiene que hacer todo el mundo, ¿verdad? Porque esto del cambio climático no entiende fronteras. Podríamos hacer aquí las mejores políticas, pero obviamente estamos a escala mundial, ¿verdad? Y eso también te genera una sensación, pues bueno, de vértigo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, ¿verdad? Entonces, por eso es por lo que nace este acuerdo del Botanic 2, donde el primer punto es la ley, por eso nos pusimos a redactar la ley, por eso cuando íbamos a presentarla 3 días antes de que nos encerráramos todos por una pandemia, la teníamos ahí y decidimos parar la presentación. La decidimos parar por una cuestión de que todos sabemos los primeros días la incertidumbre que había en esta pandemia mundial y cómo podía afectar a todos, ¿no? Este shock tan traumático que hemos vivido y que afortunadamente lo hemos ido superando. Pero en ese momento nos dimos cuenta de, ostras, esta ley es tremendamente transformadora e interpela absolutamente a todo y a todos. Y nos dedica a todos los articulados a saber que en las futuras décadas tenemos que cambiar muchas cosas. Y claro, tener que digerir lo que esta norma dice, pues era en ese momento un poco... Y esperamos unos cuantos meses a ver cómo se comportaba esto del COVID, que nadie sabía en ese momento. Pero bueno, hicimos ya pública la ley está en las Cortes, ya ha pasado por la aprobación del Gobierno y bueno, el Poder Legislativo, las Cortes ya la aprobarán. Y en su momento, incluso ahora, ya iba mucho más que la ley estatal en ambiciones, ¿no? Pero casualmente se ha quedado en menos que las ambiciones corregidas europeas. Europa ha corregido sus ambiciones para el 2030, 40 y 50 y por tanto ya ha marcado hitos de reducción de emisiones, de reducción de consumo energético y a la vez de generación de energías alternativas, es decir, los objetivos grandes que persigue la ley cuando los escribimos son más altos que los que están en la ley estatal. La ley estatal tendrá que corregirse porque Europa ya ha corregido incluso sus objetivos, ¿vale? Hace escaso tiempo. Primero lanzó en la COP de Madrid, que se iba a hacer en Chile, lanzó neutralidad climática en 2050. Esa es la primera vez que se pronuncia Europa en favor de ese objetivo en 2050 y a partir de ahí han ido corrigiendo sus objetivos y ampliándolos y siendo mucho más ambiciosos en generación de renovables, en reducción de consumo energético, en reducción de emisiones, ¿no? El marco está claro. Y entonces, la historia es que tú puedes poner en una norma, pues bueno, en el 40% en 2030 de reducción de emisiones. Y lo puedes escribir y decir, pues ya está, ya lo he puesto, ya he cumplido. No, claro, para hacer eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso es lo que la ley intenta explicar. Que obviamente después tiene que ir también a escalas que la ley no puede escribir absolutamente todo, pero el marco general de lo que tenemos que hacer sí que lo escribe la ley. Y la ley, dijéramos, marca unos pilares en los que debemos de asentar la transformación. Tenemos que asentar la transformación en dónde se producen las emisiones, dijéramos, ahí es donde tenemos que insistir más, porque si hubiéramos hecho la transición ecológica al ritmo que nos había marcado la ciencia y que nos estaban alertando los expertos, pues seguramente ahora estaríamos en una situación diferente. Pero cuando has consumido tanto tiempo y lo que te queda para no sobrepasar el 1,5 grados de temperatura es tan poco, ¿vale? Para ese punto, vamos a decirle, de descontrol de las consecuencias que vendrán del cambio climático, cuando has consumido tanto tiempo, nuestra idea era, la idea que hemos plasmado en la ley, pero que además lo comparte, dijéramos, también la norma estatal y los objetivos europeos, es vamos a los focos de la emisión. Es decir, ahí tenemos que hacer
un trabajo muy insistente y muy rápido. Ahí hay que reducir drásticamente y obviamente todos los sectores que también son emisores, todos nuestros comportamientos sociales y económicos que también son emisores, pero en menor grado, pueden ir adaptándose con un poco más de tiempo, ¿vale? Pero de entrada hay que rebajar drásticamente y por tanto vamos a ir a concentrarnos. Obviamente, ¿qué hemos hecho? Que además es público y os animo a consultarlo en la web de Consellería, es súper fácil encontrarlo, inventario de emisiones, todos los municipios, está desgranado por municipios, también está el global, puedes ver Alicante, ahí pone las emisiones que se producen aquí en la ciudad de Alicante, puedes ver cuáles son los focos de emisiones, las cantidades de CO2, etcétera, incluso puedes ver cuál es el sumidero, ¿no? Obviamente los municipios que tienen más masa verde, ¿no? O más actividad vinculada a ella, al ámbito forestal, son más captadores, ¿no? Aquí, por cierto, la ciudad de Alicante no contribuye mucho a ser captador y quiero, ahora luego lo comentaré, agradecerte, Rafa, y a Compromís el plan que habéis presentado, porque reverdecer las ciudades no es pictórico, ¿eh? No solo dibujar en verdecito las ciudades para que... No, es también generar espacios libres de emisiones, de captación, etcétera. Es decir, nos tenemos que ayudar en eso también, ¿eh? Pues bueno, dijimos, vamos a hacer el inventario, que todo el mundo sepa qué emisiones estamos haciendo en las ciudades, porque la ley que persigue ir a esos focos. Por excelencia, la movilidad es uno de los grandes emisores. Claro, ¿por qué os digo que las ciudades son necesarias en la transformación? Porque en las ciudades se producen los mayores movimientos, ¿no? De nuestro comportamiento en vehículos. Ya no estamos hablando de vehículos pesados, es decir, ya no es la movilidad, que también está desgranada, sobre el transporte, vamos a decirle, vinculado a la economía. No, los grandes emisores somos nosotros mismos, con nuestros vehículos, nuestra manera de relacionarnos con el territorio. Y claro, no puede decir, ostras, es que esto para atacar ahí, claro, necesitas alternativas. Bueno, es que la ley viene a perseguir eso, es decir, si hay que hacer transformaciones grandes en el sistema de movilidad, las ciudades, los municipios, las personas, tenemos que hacer políticas de movilidad colectiva o de reducción de la movilidad, porque también la alternativa a la movilidad no es cambiar un coche convencional con un coche eléctrico o unos cuantos coches por un autobús. Todo eso se tiene que hacer, ¿eh? Tenemos que ir a movilidades de este estilo, pero también podemos entender nuestra manera de relacionarnos en nuestras ciudades y en nuestros territorios, pues teniendo zonas peatonales, es decir, cambiando nuestra visión, que además, que es que no es algo que... es que te vas a cualquier ciudad de Europa o incluso te vas a Valencia y ves que eso se puede hacer, que se puede planificar una manera de movernos dentro de los municipios, una manera de relacionarnos con la movilidad mucho más sostenible y además necesaria, ya digo, como gran fuente de emisión indiscutible, la movilidad. La norma interpela claramente a eso. Es decir, pone objetivos claros de reducción en ese tipo de emisiones y, por tanto, de transformación a una movilidad sostenible. Obviamente, los sectores económicos, y algunos entendemos, ¿no?, que están vinculados a las emisiones, son otro de nuestros objetivos. Es decir, tiene que haber ahí transformaciones. En algunos casos serán transformaciones donde ese tipo de economías ya no tendrán cabidas. Y en otros sí, porque habrán soluciones técnicas, tecnológicas, científicas, donde podrán sustituir su manera de generar y de producir a otros sistemas que habrán partido de sistemas sostenibles y no emisores, ¿de acuerdo? Pero hay economías que van a sufrir, es verdad, pero también hay otras oportunidades de fuentes de generación de ocupación y de economías nuevas que hoy no están presentes y que van a desarrollarse increíblemente. Ahí nosotros tenemos el Plan Valenciano Integral de Energía y Clima. El plan estatal existe, también es muy interesante conocerlo, existe. Viene a hablar de los sectores económicos, fundamentalmente, y su contribución en las futuras décadas en las reducciones de emisiones y en la transformación que tienen que hacer.
y le pone deberes. Le pone deberes a los sectores económicos según sus fuentes de emisiones, pero además también le pone pues bueno, las capacidades que pueden tener de adaptarse. Y habla de una cosa muy interesante que yo, pues en esto que el facherío de Vox, ¿no?, que siempre dice que somos terroristas climáticos y ecologetas y no sé qué, y que vamos a crear un caos, me gusta destacar una cosa que pasa desapercibida mucho, y es la capacidad de generar nuevos yacimientos de ocupación. El Plan Nacional estima al año entre 250 y 350.000 nuevos puestos de trabajo vinculados a la transición ecológica. Es verdad que ese reparto, pues no podemos hacer la cuenta de, pues somos el 10% de la población, pues seremos el 10%. A lo mejor es que es más. O sea, incluso a lo mejor en un territorio como el nuestro, según las economías que van a desarrollarse y según los puestos de trabajo que pueden desarrollarse en esta transición, pueden ser más, quién lo sabe. Pero tenemos un marco donde tenemos que ser capaces de decirle al sistema productivo cómo tiene que corregirte o qué tipo de producción no va a tener cabida en el espacio de la transformación, y también tenemos que ser capaces de decir, quiero aprovechar como territorio, como ciudades, esa posibilidad de generar nuevos nichos de ocupación y nuevas economías, porque son positivas, y ahí además es normalmente empleo muy cualificado, es obviamente muy vinculado a nuevos conocimientos, a nuevas formaciones profesionales. Por tanto, me parece muy interesante destacarlo, para que veamos que en todo este camino pueden pasar cosas muy positivas, ¿no? Entonces, la ley también interpela claramente a los sectores económicos. Y después, la ley también habla del territorio, del urbanismo, es decir, de allá donde vivimos, ¿no? Obviamente, sobre todo de donde vivimos, ¿verdad? Y de cómo tenemos que corregir nuestro urbanismo, nuestro territorio, la manera en la que diseñamos las ciudades, el potencial que tienen también las ciudades para poder contribuir en esa reducción de las emisiones y en esa generación de energías, etcétera, y cómo tenemos que integrarlas, ¿no? Entonces, la ley también habla de eso, de lo que está hecho y de lo que tiene que planificarse. Es por fin una norma que marca al urbanismo desde una visión verde. Claro, lo que ya está hecho tenemos que intentar adaptarlo, es decir, el urbanismo existente puede también adaptarse a esta transformación y contribuir. Pero pongamos una norma que ya le diga a los desarrollos urbanísticos que puedan haber, sean industriales, empresariales, es decir, hablemos de polígonos, o sea de residenciales, o sea, me da igual cuál sea el futuro del territorio y el urbanismo, hombre, no me da igual, me refiero que la ley dice, vayas por donde vayas, si desarrollas ya vas a tener ese componente de sostenibilidad aplicado a ese desarrollo. Es decir, no vas a poder desarrollar, por ejemplo, espacios nuevos que no tengan ya una reserva incorporada sí o sí para que su abastecimiento energético esté garantizada la energía renovable suficiente. Pues me la dejas en el suelo, me reservas suelo, es decir, pues mira, en vez de hacer un desarrollo urbanístico más grande, pues la mitad la vas a dedicar a generar un espacio de fuentes renovables o aplicado al mismo urbanismo, no sé, por poner ejemplos, ¿no? La ley tiene unos capítulos muy importantes sobre el tema territorial. Una de las cosas que yo sé que no es políticamente correcta, pero que yo creo que toca explicarla, y yo en esto, yo no quería hacer una ley que no hablara de fiscalidad verde. Y lo tenía muy claro, sé que es a veces muy impopular porque hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Y entonces dice, guay, ¿esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir? Que si a mí me pones en una balanza entre la fiscalidad antigua y la fiscalidad verde, yo te digo, el mundo tiene que avanzar hacia un sistema de fiscalidad verde. Es decir, es que prefiero renunciar a fiscalidad tradicional, concebida desde un marco pues de rentas o de... Es que hasta prefiero más eso, que creo que es una fiscalidad más antigua, que la nueva, que siempre tiene que incorporar la nueva fiscalidad un prisma de sostenibilidad. Creamos una fiscalidad verde, con varios objetivos. Lanzar también mensajes muy claros, por ejemplo, hay la fiscalidad que ha sido más controvertida. A partir del 2025, los vehículos contaminantes pagarán. ¿Esto por qué era? Porque hay un anuncio, además de estos que quiere ser tajante por parte de la Unión Europea y que yo aplaudo,
que a partir del 2040 no se podrá adquirir un coche contaminante. Claro, nosotros decíamos, si tú a partir del 2040 no vas a poder adquirir un coche contaminante, yo no quiero incentivar como gobierno que el 31 de diciembre del 2039 alguien pueda comprar el coche más contaminante que haya. Porque es que se va a pasar 20 años a lo mejor o 30 años con un coche ultraemisor. Quiero decir, y no será más normal que en las nuevas matriculaciones a partir del 2025, es decir, un mensaje a la gente de, si tú a partir del 2025 vas a adquirir un coche contaminante, que sepas que por esa acción irresponsable, cuando en el mercado ya tienes otras posibilidades, vas a tener que pagar. Vas a tener que pagar. Pues es un mensaje. Tampoco pensemos que son una millonada, pero entenderme que es el mensaje de ir introduciendo elementos de fiscalidad en cosas que tenemos que corregir. Si tenemos que corregir las emisiones asociadas a la movilidad y no intentamos poner encima de la mesa ese elemento como algo que choque, ¿no? Aunque sea la fiscalidad. Bueno, aparte de eso, obviamente, tenemos fiscalidad en emisiones que tienen que ver con están las difusas y las no difusas, pues bueno, ahí entre lo que están obligados a hacer las empresas y las empresas que no tienen obligación, pues si no corrigen sus procesos para eliminar sus emisiones, también tendrán que hacer, tienen una imposición. ¿Esto qué genera? La ley hace otra cosa, y es generar un fondo finalista. Es decir, esto no va a ninguna caja común, que a ver a dónde se lo van a gastar los gobiernos, y aquí dicen todos que esto es para la transición ecológica y se lo gastan, pues no sé, en grandes eventos y grandes obras faraónicas, como en otros tiempos hemos vivido. No, se genera un fondo finalista, es decir, el dinero va a una bolsa concreta que es precisamente para toda la normativa de la ley pueda desarrollarse. Es decir, los ayuntamientos beberán de esos fondos para hacer sus cambios en sus municipios, en movilidad, en adaptación urbanística, territorial. Las personas beberemos de ese fondo para poder hacer nuestras transformaciones, por ejemplo, de vehículos. Las empresas podrán beber de ese fondo para hacer todos sus cambios de procesos tecnológicos, etcétera, en sus sistemas de producción. Es decir, la norma genera una imposición verde precisamente para poder ser captadores de fondos para hacer estas transformaciones. Tenemos que pensar que cuando nosotros redactamos la ley, eso del New Generation, ahora que se han puesto tan de moda, los fondos de recuperación no existían. Esta cantidad de miles de millones de euros que Europa ha decidido poner encima de la mesa muy acertadamente para hacer transformación también sostenible, porque, ¿sabéis? Europa ha dejado muy claro, los fondos de recuperación tienen que servir para dos cosas, solo para dos cosas: digitalización y transición ecológica. Lo ha dicho clarísimo. De ahí, obviamente, van saliendo proyectos, van saliendo objetivos, pero todos, absolutamente todos, tienen de matriz la digitalización y la transición ecológica. Ha sido algo muy acertado por parte de Europa, y en ese momento, claro, cuando nosotros escribimos la ley, no sabíamos que íbamos a tener la oportunidad, como Gobierno valenciano, como ayuntamientos, como sectores económicos, como sectores sociales, de tener en estos próximos años muy concentrado muchos fondos para hacer transición. Por tanto, necesitábamos estar seguros que escribes una norma, que estás hablándole a la gente de qué tipo de transformaciones tiene que hacer, pero luego no tienes capacidad de desarrollarla. Y sinceramente, las políticas públicas se hacen con fondos públicos, y los fondos públicos nacen de lo que somos capaces de la sociedad de contribuir. Eso es así. Entendimos en ese momento que esto es política de interés general de primer orden. Si nadie discute que gracias al sistema sanitario hemos podido hacer frente a esta crisis pandémica en muy buenas condiciones, si nadie discute que el pilar de la transformación de cualquier sociedad de progreso es la educación, que nadie discuta que las políticas ambientales es el tercer pilar de la sociedad de bienestar y que toca e impregna absolutamente a todo. Entonces, entendíamos que debíamos de declarar, para nosotros es como hacer una declaración en esta ley de decir, esta norma no puede ser una norma más.
no puede ser una norma que no puede desarrollarse, tiene que desarrollarse. Y por tanto, la parte fiscal era como darle robustez a la ley para poder llevarla a cabo, ¿de acuerdo? Asentado sobre todo eso, pues obviamente la ley habla de agricultura, habla de residuos, habla de gestión de agua, la ley es inmensa, ¿no? Pero ahí después hay que bajarla a, por ejemplo, cuando habla de residuos, pues a nosotros nos parecía interesante que hubiera una ley de economía circular, que también está en las Cortes y se aprobará, porque ahí hay muchas cosas que hay que, no solamente en gestión de residuos, porque la economía circular es mucho más allá, es un mundo ahora ya de cómo poder reincorporar. De entrada, la jerarquía del residuo es primordial, tenemos que reducir nuestra generación de residuos, eso es number one, pero después de ese número uno que tenemos que impregnarnos aquí todos, y las políticas deben ir siempre a ese primer punto, producir menos residuos tanto cuando produce el que lo hace a nivel como el consumidor, nosotros. Después, a partir de eso, es cómo podemos reintroducir el material en definitiva que tiene cada residuo. Es decir, puede volver a ser un nuevo recurso, puede volver y convertirse en otra cosa, sea para hacer una fuente de energía renovable, sea porque ese material, pudiéndolo captar en el sistema, puede convertirse en eso mismo que era o en otro tipo de transformación con otra cosa. Entonces, la economía circular también tengo que decir que es una de las grandes estrategias europeas. Nosotros tendremos ley propia, hay ahora una estrenada ley estatal que hace 2 semanas, el 10 creo que fue, que se ha publicado ya en el BOE, o sea, está recién estrenada, y es uno de los grandes nichos de generación de ocupación, sin lugar a dudas, porque pensemos en que todos estos sistemas de reintroducción, reinvención, reutilización y recaptación de lo que antes era un residuo, eso, ¿vale? Estos nuevos procesos, muchos de ellos no están inventados. Y algunos estaban inventados, pero pasaban como algo muy anecdótico. Ahora no, ahora forman parte del sistema. Es decir, el sistema tiene que garantizar que todo esto suceda. Antes de que vaya un residuo a enterrarse, porque ya no vale, imaginemos que tenemos que pasar a un 10% como mucho de rechazo. Ahora mismo estamos en un 50% de rechazo. O sea, todo lo que generamos de residuo, 50% está enterradito. Pues eso tiene que quedar como mucho en un 10%. Imaginaros todo lo que es captar ese tipo de residuos y poder buscar la manera de reinventarlo, reintroducirlo, reciclarlo, tal. Son cosas que generarán economías y generarán ocupación, y además generarán, obviamente, un sistema mucho más sostenible, ¿verdad? Porque no necesitaremos volver a la matriz, volver a usar materias primas para volver a hacer ese tipo de material que entendemos, ¿no? Al final esto es un ciclo. Así que economía circular, por favor, tengamos clarísimo que es una de las grandes herramientas y estrategias de futuro y por las que más van a apostar Europa y todos los gobiernos en cualquier escala. Pero también hablábamos de economía circular, por ejemplo, en agua, ¿no? Aquí en Alicante tenéis varios problemas, os lo digo de verdad. Además, en 2 de los grandes pilares, el agua, ¿vale? Pero grandes, el agua y los residuos, ¿eh? Tenéis una política, voy a decirle complicada, yo dejaré lo políticamente incorrecto para los 2 concejales, pero muy complicada en gestión por parte de este gobierno de vuestras aguas y de la capacidad de reutilizar esas aguas, obviamente depurarlas correctamente, etcétera, y de poder reutilizarlas, ¿vale? En una tierra con una tensión hídrica evidente y que no irá a menos, por mucho que nos haya llovido más que en 200 años, ¿verdad? La tensión hídrica irá a más. Entonces, nosotros el recurso agua es casi el recurso más preciado. Hace 2 años, creo que fue, el agua empezó a cotizar en Wall Street. Entendamos la magnitud del elemento agua del que estamos hablando, ¿eh? O sea, imaginen para que llegue a cotizar en Wall Street y lo que pasa cuando algo llega a cotizar a Wall Street y el elemento especulativo que hay detrás de ello, ¿eh? Así que nosotros tenemos que tener una política de gestión de agua prácticamente perfecta, por no decir perfecta, si ese término no se puede aplicar, ¿no? Y residuos, bueno, lo de los residuos
Ya hablaremos de algún sancionador que tenéis como ayuntamiento por ahí, por una gestión muy nefasta, ¿no? Así que son dos elementos clave, ¿no? Pero yo voy a ir a qué me parece que está haciendo la ciudad de Alicante en todo este contexto, perdiendo oportunidades. Esa sería a la pregunta de qué está haciendo la ciudad de Alicante en toda esta revolución, que por mucho que nos parezca que es que llega tarde, que no se hace suficiente, que hay que ir tal, lo que está pasando hoy ya es una revolución. Y dentro de 10, 20 años, cuando miremos atrás, muy probablemente nos sorprendamos, incluso con todas las piedras en el camino, nos sorprendamos, porque esto ya quiere una velocidad de la que si te bajas, te quedas fuera. Y sinceramente, en este tren sostenible o en este transporte sostenible, Alicante ni está ni se la espera. Si no es porque vosotros estáis poniendo este tema encima de la mesa. Y me parece de una irresponsabilidad por parte del ayuntamiento de primer orden. Es decir, ya nadie discute que Alicante debe de ser una de las ciudades que esté liderando también las transformaciones. Ya nadie discute que las ciudades tienen que hablar de esto y tienen que poner encima de la mesa el resto. Es decir, esto no es... Estos son transformaciones serias y profundas. Esto sí que es un plan de ciudad, de verdad. ¿Cómo tienes que hacer esa gestión de agua? ¿Cómo tienes que hacer esa gestión de residuos? ¿Cómo tienes que hacer tu gestión de movilidad? ¿Cómo tienes que transformar el urbanismo de tu ciudad? ¿Cómo tienes que generar espacios donde se hable de las transformaciones económicas que tiene que sufrir la ciudad y también de las oportunidades de generar bienestar, economía y empleo en tu ciudad? Eso es un plan de ciudad y tiene la transición ecológica como el elemento a discutir, ninguno más. Así que no sé qué está haciendo el alcalde y no sé qué está haciendo el ayuntamiento, porque es que miro hacia todos lados y todos están aquí. Todos están aquí. Has puesto el ejemplo de Elche, Valencia, Castellón, o sea, por poner modelos replicables, ¿no? Porque sí, grandes iniciativas se están haciendo en pueblos pequeños y medianos, grandísimas. Por ejemplo, las recogidas puerta a puerta, casi todos los modelos que hay implantados pues son en municipios de... Pero que te puedas equiparar, que te puedas mirar a la cara como una gran ciudad, por la dimensión, ¿no?, de la transformación que tienes que hacer y de lo complejo también. Alicante es el único que no está ni se la espera. Y precisamente ahora, no solo es que aparezca una ley que está a las puertas de aprobarse, que tengáis el inventario, que ya más no podemos hacer. Hemos hecho un inventario diciendo, ciudad Alicante, estas son vuestras emisiones, estas son las toneladas de CO2, estas son las fuentes de emisiones, atajar el problema ya. No solamente es que estemos hablando de cómo va al Plan Valenciano Integral de Energía y Clima a ayudaros a los sectores sociales de vuestra ciudad y de vuestras gentes a sumarse a los nuevos yacimientos de ocupación. Es que no solo todas las ayudas, por cierto, que saca mi consellería, los beneficiarios son los ayuntamientos. Por tanto, si es que nuestros fondos propios, os estamos diciendo a las ciudades, a los municipios, necesitamos que seáis la herramienta de desarrollo. En abastecimientos de aguas, en redes de mejora del alcantarillado, en residuos, el paquete de economía circular que va, los beneficiarios son los ayuntamientos. Son 44 millones de euros, están ahí encima de la mesa. ¿Qué está haciendo Alicante perdiendo todas las oportunidades y todos los trenes? Yo lo lamento profundamente, pero si no cambia pronto la política, el orden de prioridades de ese ayuntamiento, Alicante se va a quedar al margen y es dramático, porque somos los ciudadanos que tenemos mayor responsabilidad de estar en esto. Nos lo merecemos. A quien le perjudica directamente, claramente, en nuestro día a día, es a nosotros. Esto no es ajeno a nadie. No es ajeno a nadie. El cambio climático no es ajeno a nadie y aquí, como os decía al principio, se va a ver el efecto mucho más. No quiero hacerme muy larga porque me han dicho que además queréis que haya un poco de tertulia y sería interesante. Yo, estoy dispuesta a hablar de cualquier tema, así que ponerlo encima de la mesa. Creo que como mensaje, dijéramos final, precisamente es verdad que hemos consumido mucho tiempo, es verdad que ahora son transformaciones
muy complejas y como decía antes, que dan vértigo hacer, pero también creo que es el momento idóneo de generar nuevas alianzas. Es decir, que hay un símbolo en estos últimos años, pero yo creo que debe de multiplicarse, que es Fridays for Future, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Lanzados a la calle y a nivel mundial diciendo, oye, que estamos aquí, y que los responsables políticos tienen que empezar ya a tomar las riendas, o si no lo haremos en las calles, os obligaremos a hacerlo. No, pero ese es el mensaje. El mensaje es, estamos aquí, no somos el futuro ese de que a ver lo que me dejas en el futuro, ya está bien. Están los jóvenes hoy aquí, igual que estamos todos nosotros, y viven las mismas consecuencias y también necesitan tener las mismas oportunidades, y es el momento de tomar las decisiones ahora. Si no lo hacemos ahora, es que el futuro estará tan hipotecado. Es decir, es que consumir el tiempo, esto no es como un plan que, bueno, lo tendrías que haber hecho hace 10 años como administración y lo puedes hacer, no sé, un palacio de congresos. No es que tenías que haberlo hecho en el 2000, no en el 2000. No, es que esto va consumiendo etapas y no las puedes recuperar. Con lo cual, ese movimiento tan bonito que nace de los jóvenes en las calles, aunque sea para decirnos a los adultos, ya está bien, o tomáis las riendas del asunto o os obligaremos, pero me parece bonito el mensaje que haya nacido de ahí. Creo que debe de construir una nueva alianza social mucho más amplia que obviamente los jóvenes. Y me parece que esta es una buena... si hay algo que debe de, no sé, de alinearnos a todos, de crear red, de crear sinergias, me parece que es esto. Precisamente esto es algo que puede generar ese caldo de cultivo y esa alianza social necesaria de verdad para las grandes transformaciones y que sean irreversibles. Los grandes acuerdos, los partidos tradicionales dicen los grandes acuerdos de Estado, ¿no? Y suena, pues mira, yo no sé si soy tan grandilocuente de expresarlo, ¿no? Pero este debe de ser un gran acuerdo, y debe de partir precisamente de la gente, ¿no? No es un acuerdo entre gobiernos, si no, no funcionará. Los gobiernos pueden ir poniendo todo, normas, inversiones, incluso poner mano dura donde toca, pero tiene precisamente el de la transición ecológica, el de la lucha frente al cambio climático, si no impregna absolutamente todas las capas y nace de abajo arriba, fracasará. Así que creo que esa es una de las grandes lecciones que tenemos que hacer. Esto sí que es un gran acuerdo social por nuestro futuro y por el futuro del planeta. Muchísimas gracias. Un turno de palabra breve y breve de 1 minuto cada turno, así podéis hablar más. Podemos hablar más. ¿Alguien se levanta? ¿Te has levantado? Ah, vale, ¿por qué se ha levantado? Vale, pues Buenas tardes a todos. A mí me parece muy bien que toda la juventud, todos hemos sido jóvenes y todos hemos intentado cambiar la sociedad. Lo que pasa es que luego vienen las madres mías. Yo llevo, como le decía el otro día yo a Rafa, yo llevo en Alicante más de 50 años y proyectos que había hace 50 años publicados en la prensa, y se tira de hemeroteca, aún están sin realizar. Has dicho que de los fondos europeos hay 2 grandes pilares. Uno de ellos es la digitalización completa. Yo te quiero preguntar, porque precisamente ayer estuve leyendo un informe que a nivel general de todo el país hay cerca de un 25% de la España despoblada donde todavía no ha llegado ni siquiera el Internet. ¿Cómo se puede todas esas personas mayores que están viviendo, que son los que se quedan en esa España vaciada, son las personas mayores,
porque los jóvenes se van a las ciudades en busca de otro futuro. ¿Cómo solucionan eso cuando le han desaparecido los cajeros automáticos? Cuando le han desaparecido los cajeros automáticos, cuando se tiene que desplazar a 20 kilómetros para poder cobrar, sacar algo de dinero de la pensión en el pueblo más próximo y cosas por el estilo. Entonces, yo no voy a llegar a eso que estás proponiendo tú. Que sí. No, yo estoy ya en el último tramo del camino, pero yo no voy a llegar. Entonces, ya para rematar, te voy a preguntar una cosa. Todos esos proyectos que vosotros, todas esas leyes que vosotros dictamináis, sobre el papel están muy bonitas. Pero luego viene la burocracia, la amiga burocracia. No te tienes que ir muy lejos. Te puede acompañar aquí el amigo Rafa, cerca de donde está la fábrica de aluminio. Pues hubiese dicho que breve, ¿eh? Hay un barranco lleno de caña. Que si la Confederación del Júcar, que si el Ayuntamiento, que si la Junta de Obras del Puerto, que el uno se tira la pelota al otro. Ahí están las cañas. Vale, gracias. Gracias. Bueno, yo me encanta haber tenido un predecesor que opina lo mismo que yo. Somos una generación que hemos luchado igual que vosotros en todos nuestros campos. Hemos tenido muchas ilusiones, muchos proyectos y hemos llegado donde hemos llegado. Y efectivamente vosotros lo hacéis con la misma ilusión. Nosotros somos funcionarios y bueno, hemos participado en muchos proyectos. Pero yo también quiero ser breve y como este señor quiero deciros qué bonito todo el proyecto, porque el proyecto es ilusionante y para vosotros mucho más, porque tenéis tiempo de poderlo realizar. Pero igual que él ha puesto un ejemplo, yo voy a poner otro ejemplo. Es la costa. En la costa tenéis responsabilidad la consejería, el ayuntamiento y el Estado. Bueno, entonces, vosotros, claro, tú, si yo te he entendido bien, exiges a los ayuntamientos que ellos te propongan para utilizar esos fondos. Bueno, pero vosotros, ¿qué proyectos hacéis? ¿Qué intenciones tenéis? ¿Cuáles son las concreciones? La costa, aquí estamos muchos que vivimos en la costa, que estamos luchando y están luchando mis compañeros y mis vecinos muchísimo, y siempre una consejería pone pegas, un ayuntamiento pone pegas y costas no te quiero decir. Entonces, mi pregunta es la coordinación entre administraciones. La burocracia. Bueno, yo hablo como portavoz de la Asociación de Vecinos Serragrosa. Suscribo por lo menos al 95% de lo que ha dicho. El discurso me parece impecable. Pero enlazando curiosamente con lo que acaban de decir, nosotros nos topamos con administraciones que no hablan entre sí, a no ser que sea por escrito, echándose cosas en cara. Y lo cual sirve de pretexto para que, o sea, es que es el otro el que tiene que hacer, es el que... Entonces, bueno, al final nosotros hemos decidido, o sea, cuando vino la tormenta Gloria, en la Serragrosa hizo destrozos importantes, pero el problema no es ese, y ahí sí que es un problema serio para las responsabilidades de ecología, porque hay una impulsora de aguas residuales que pasa a 3 metros del mar, que es golpeada por las olas. Hay una estación de bombeo que no puede ahora mismo tener mantenimiento porque no tienen acceso a los vehículos de mantenimiento, que puede romperse en cualquier momento, debería mantenerse cada año, lleva 2 años sin que se pueda mantener. No se puede pasar por allí, de lo que hace es la playa. Entonces, bueno, hemos propuesto, queremos ser positivos, hemos reunido apoyos de todos los edificios que tenemos alrededor y el día 28 vamos a hacer una concentración allí, cortando la calle, con una propuesta muy concreta y es, vamos a aprovechar los fondos Next Generation para hacer un proyecto de restauración integral que incluya la costa, que incluya el ayuntamiento, la parte urbanística, que incluya también la Generalitat, que tiene una zona que pasaba por ahí el tram y que ya hay un proyecto de vía verde que no conocemos y que se nos ha preguntado, porque una de las soluciones para, por ejemplo, pasar los residuos es ese espacio que ahora ha quedado, digamos, vacío. Y si se va a hacer una obra, sería idóneo hacerlo por ahí y no tener que levantar la calle durante meses, porque es una calle
que nos deja sin accesos. Entonces, nosotros proponemos exactamente, y me alegro de poder decir aquí que Compromís apoya esta concentración, que el Partido Socialista apoya esta concentración, que el Partido Popular nos ha dicho que la apoya también, es posible que incluso vengan concejales. O sea que, y nosotros lo que queremos es eso, queremos que de alguna manera os comprometáis a sentaros con nosotros en una mesa, un día, analizar cuáles son las dificultades, poner sobre la mesa qué corresponde a cada administración. Igual no lo podemos resolver en una tarde, pero aunque sea un problema que sabemos que es complejo y lo sabemos más que nadie, entendemos que eso es necesario, porque si no se nos va a pasar el plazo de hacer un proyecto europeo, y si no aprovechamos ahora para rehacer esos espigones que ya estamos notando como cada vez las olas son más grandes, golpean con más fuerza y lo rompen todo, y eso claramente es mitigación de los efectos climáticos, o sea, perfectamente financiable con fondos europeos. Y si queremos que eso salga, ese proyecto tenemos que sacarlo, tenemos que hacer la solicitud antes de que termine este año. No tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. De hecho, nuestro diputado en Madrid ha preguntado a Valladolid, ha preguntado al Ministerio por qué se sabe de aquel proyecto integral de recuperación y conservación de la costa alicantina, porque se tiran los trastos de unos a otros, y al final nuestro diputado ha tenido que formular una pregunta por escrito para saber de qué estamos hablando, porque es que a lo mejor no hay nada. Y hace ya 2 años, 3 años. 2019 en enero. Como hay dos de costas, a ver, costas es competencia exclusiva del gobierno del Estado. Quiero decir, que no os líen. Otra cosa es que digan, vale, ya con decir eso ya he contestado, vale, no me digáis nada de costas, no. Pero costas, o sea, dijéramos, todas las actuaciones de costas, que no tienen que ver con sacar una licitación el chiringuito. Hasta eso es costas que le dice al ayuntamiento si puede hacerlo o no. Aunque la ejecución la haga... Sí, pero... No es solo por esto. Espera, solo es un segundo. Sí, a lo mejor contesto un poquito. Quiero decir, claro, la dificultad que hay de coordinarse es cierta. Es decir, hay muchas dificultades muchas veces de coordinarse entre administraciones. Hacia abajo, escalas municipales muchas veces, pero son de proximidad. Hacia arriba cuesta a veces mucho más porque el Estado es el Estado y cuesta muchísimo. Y más en una cosa que es casi como un búnker, es decir, el tener la competencia exclusiva hace a veces que te encuentres mucha más dificultad para... Y además en un elemento que aquí en el Mediterráneo va a tener muchas complicaciones. Las ha tenido y las va a tener y mucho más. Y donde hay que tomar decisiones importantes. Y donde tienen que hacerse inversiones importantísimas. Decisiones importantes. Nosotros, ¿qué hicimos? Ante eso dices, bueno, yo no tengo la competencia, pero ¿puedo decir cuál es el futuro? Sí. Entonces, también es público y os insto a que lo consultéis. Hay un visor sobre los efectos del cambio climático en la costa de los valencianos y valencianas. Puedes ver, con perspectiva de décadas, la evolución de cómo va a afectar el cambio climático a nuestra costa. Cuando ves eso te das cuenta de dónde están los puntos donde hay un choque grandísimo entre elementos construidos, viviendas, elementos que hay de obra pública, etcétera, y donde también incluso zonas despejadas que son las que usamos para el turismo y para nuestro disfrute, ¿verdad? Nuestra costa, vamos a decirle liberada, si es que no hay mucha, pero hay algo. Bien, ¿qué implica eso? El gobierno ya tiene ese visor. Nos encargó a todas las comunidades que tenemos costa de hacer ese visor, hacer ese trabajo. Es un trabajo importante que se ha hecho para diseñar cuál es el futuro de las políticas que se tienen que hacer de costas. Y ya tienen que tomar decisiones. Y las decisiones en algunos casos serán traumáticas. Tanto como para decirle a algunos vecinos, de aquí tendréis que iros en un tiempo. Sí, tanto como eso. Es decir, aunque parezca fuerte, pero habrá zonas que no va a poder evitarse unos daños muy importantes e irreparables. Tanto como para decir, vale, en zonas donde los daños se van a poder producir y puedes hacer alguna acción, una inversión, ¿verdad?, de renaturalización, por ejemplo, de espacios, o de obra civil y hacer espigones, o ¿tienes que hacerlo? Sí. Y además el Estado ya tiene esos elementos para estudiarlo y tiene que poner el plan encima de la mesa, porque la costa es casi la primera línea del azote
de los efectos del cambio climático. Es decir, esto lo vamos a ver todos los años y no podemos estar reparando tras reparando con agonía de la gente, con agonía de los sectores turísticos. No podemos estar todos los años con esta intensidad sin que salga ya algo importante. Espera. Y entonces, lo vengo a decir porque Sí, es que se va. nosotros podemos hacer trabajos. Te vas, ¿no? Sí, ahora te Pues ahora te Es que me tengo que contesto. marchar. Ah, te contesto. Que me tengo que marchar. Nada, te contesto súper rápido en eso. Apúntate No. el hotel de los Arenales del Sol. Pues mira, el hotel ya se está retirando. ¿Que se está tirando? Se está retirando. La obra se está retirando. ¿No pasas por allí? Claro. Tenemos que llevarte algún día. Es que no va por allí. Es que no voy por ahí. ¿De qué Sí, vamos? sí. Ese hotel se construyó con connivencia del régimen del abuelito, porque está a 30 metros de la playa, y eso se retiró, se cerró, y ahí sigue la estructura. No. No, ya no queda, no queda. Eso está retirándose. Solo quedan escombros que además los tienen que recoger y llevárselos, y ahí se va a liberar una línea fantástica. Además, tengo que decir una cosa sobre ese hotel, si lo conocéis, esta historia. Pero ese hotel hace 4 años que vino la empresa que empecinaron en hacer el proyecto y que le ganaron en los tribunales, porque Costas le dijo que no, pero lo ganaron los tribunales, y entonces los tribunales sí le dijeron: no podéis hacer estructura nueva sobre la vieja, podéis restaurarla. Y no hicieron eso, obviamente, lo taparon con unas lonas y se dedicaron a hacer ahí una ilegalidad. Vale, pero antes de hacer eso, los únicos que propusimos algo, creo que positivo, para incluso a ellos y para la línea de costa de Elche, fue Compromís. Que le propusimos una permuta de suelo a esa empresa y le dijimos: hay un suelo en Arenales, está obviamente en 4ª línea, que podemos hacer una permuta, nos quedamos con esa línea de playa y vosotros os vais hacia atrás y hacéis un hotel. En Arenales no hay hoteles, ¿de acuerdo? Pues bueno, el primer hotel, es verdad, estará 4ª, 5ª línea, pero no tendréis los problemas que aquí se generarán. Que no, pues ahora ni hotel, ni terreno, porque obviamente eso ya no se le va a hacer nadie una permuta ahí, ni nada de nada. Querían construir ahí en primera línea y nosotros queríamos liberar, como era lógico, esa primera línea de playa, porque si alguien ha ido esta Semana Santa por allí, menos mal que no han retirado la Posidonia que había llegado, porque si no, el hotel estaría lleno de agua hasta arriba, el trozo del hotel. O sea, el mar está comiéndose la primera línea, ¿sí o sí? ¿Nos quedamos o no quedamos? O sea que, y menos mal que no retiraron la Posidonia, y la Posidonia ha aguantado la entrada del agua. Pero ahora, pues eso se liberará, y escuchar, viene muy bien tener en medio de Arenales un espacio libre de playa y no de construcción. Pero bueno. Sí, gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Te agradezco muchísimo en nombre de la coordinadora Alicante Limpia que estés aquí explicando esto. Nos ha parecido sumamente interesante. Yo te quería hacer una pregunta súper breve. ¿Sabes que se ha aprobado el Plan Local de Residuos de Alicante? Y que es un plan que viola el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué va a hacer la Consellería al respecto? Gracias. No puede haber plan local que contravenga el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Está Valenciana. publicado en el BOC, lo sabes. Pero no podrá llevarse a cabo. No puede haber plan local, y eso que lo entienda Barcala y que lo entienda el Ayuntamiento de Alicante. No puede haber plan local de residuos que contravenga el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. Así que yo creo que eso es un mensaje muy claro. Lo tendrán que volver a hacer. Pero ellos cómo se van a enfrentar, porque está aprobado, es más, Ellos pueden aprobarlo, pero no podrán está ejecutar. aprobado, una de las cosas importantes de ese plan es la contenerización. Ya están hechas las licitaciones, es decir, que ya hay un dinero que está ya, que se va a gastar, y lo que tenemos que impedir es eso, porque ese dinero tiene que ir a otros asuntos. No se ha puesto un puerta a puerta como marca la ley. Contraviene la ley que se ha aprobado ahora el 7 del mes pasado estatal. Contraviene legislación europea. Y por supuesto lo más importante es que contraviene la primera que contraviene es la legislación autonómica en 3 artículos del PISA.
Entonces, ¿de qué forma eso se podría parar desde la Consellería? Porque evidentemente tú sabes que Ecologistas lo ha denunciado, está en un contencioso, nosotros tenemos otras acciones previstas, pero es importante que desde la propia Consellería se le mande ese mensaje claro y directo de decir, esto es una ilegalidad, efectivamente vosotros tenéis unas competencias locales en las que yo no puedo actuar, pero esas competencias no pueden saltarse la ley como se la han saltado. Y por ahí ella me pregunta qué acciones o qué opciones hay desde la Consellería para parar el plan local. Gracias. De nada. Obviamente nosotros todo el plan local que contraviene la norma le advertimos al ayuntamiento de cuáles son los articulados que contraviene y los tienen que rectificar. Y eso es lo que le llevará al ayuntamiento de Alicante. Y tienes todo nuestro apoyo, Pablo. Gracias. Chivo. Bueno. Hola. Hola. Bueno, moltes gràcies. Jo parlaré un poquito en valencià, ja que el Okay. títol de la xerrada era en valencià i bueno, una pregunta molt general, o sigui, Vale. és general, a veure si ara que tenim el problema de l'energia, del petroli, la invasió d'Ucraïna, Rússia volem prescindir del gas, del gran rus, de cara a fonts d'energia, una pregunta molt general, de cara a fonts d'energia verda, què proposa la Conselleria en el Pla Valencià d'Energia i Clima? Plaques solars, concretament, energia eòlica o biomassa, residus... Obviamente en fonts d'energia com la biomassa, etcétera y tal, la pròpia llei i la pròpia Conselleria insta a aquest tipus de polítiques i fa inversions i està sacant línies en aquest sentit. Però les dues fonts, diguem, per excel·lència per arribar a l'objectiu almenys de 2030, nosaltres tenim un objectiu en 2030 de 10.000 megawatts. 10.000 megawatts repartits en 6.000 de fotovoltaica i 4.000 d'eòlica, més la suma de les diferents fonts d'energia renovable que puguen sorgir més enllà, perquè també saps que està el tema de l'hidrogen desenvolupant-se, etc. Tot el que se pugui sumar bé, però com a partir tenim que arribar als 10.000 megawatts en 2030 i els hem dividit en 6.000 de fotovoltaica i 4.000 d'eòlica. Quan nosaltres vam escriure això, perquè és el que ens correspon, a veure, el pla nacional són 100.000 megawatts en 2030. Ens correspon almenys un 10%, doncs ens toca 10.000. I les dues fonts que en la Comunitat Valenciana primordialment podem captar, fotovoltaica i eòlica. Això són, diguem, les mares. Quan escrivírem això, aquí en la Comunitat Valenciana teníem 1.600 d'eòlica i hem d'arribar a 4.000. Havia que multiplicar quasi per 4 el que teníem instal·lat i 360 megawatts solament de fotovoltaica i tenim que arribar a 6.000. Havia que multiplicar per 16. Això no és un capritxo. Jo en el tema de les renovables i la fotovoltaica sobretot sé que hi ha molta controvèrsia per la instal·lació de les plantes, etc., per els impactes que se puguen generar. Però la transició energètica és irrenunciable per a fer la transició ecològica. Vull dir, és que o ens ho clavem això en el cap, per descarbonitzar hem de proliferar les fonts d'energia renovables. És així, va vinculat. I l'energia fotovoltaica seria... Aleshores, en les ciutats, per això les ciutats, per exemple, així, si jo fos regidora de l'Ajuntament d'Alacant, què haguera fet ja en el govern? Haguera reunit a totes les comunitats, als administradors de finques, anem a dir-li perquè a totes les comunitats, no, però a les administradors de finques que hi ha en la ciutat d'Alacant, que potser hi ha 100 administradors de finques, els haguera reunit en una aula, una sala i tal, i els haguera explicat totes les possibilitats de subvenció i totes les possibilitats tècniques i haguera creat una oficina d'assessorament com tenen en València ciutat. Perquè això d'ací, els terrats de les grans ciutats tenen que començar a veure plantes instal·lades, de plaques solars. Això és necessari. Ara bé, en això també, per si algú té algun debat sobre les plantes en terra, si plenem tots els sostres possibles de la Comunitat Valenciana,
això ens donarà un 25% de lo que consumim actualment. L'altra part s'ha de generar en plantes. I entonces hem d'ordenar la instal·lació d'aquestes plantes per a que tinga impacte zero o mínim. Però no hem de renunciar en ningú moment a que les ciutats tenen que començar a fer això. Ja existeix, en València Ciutat hi ha una oficina local que assessora a veïns per a fer aquest tipus d'instal·lació. I recursos econòmics de l'Ajuntament i de la Generalitat que tenim per als veïns i veïnes. Jo tinc una subvenció per a les comunitats de veïns. Poden anar i demanar-la. La Conselleria d'Economia també. O sea que ahí hay. I luego, això ho ha fet a nivell local, en lo qual se pot fer a nivell de ciutat, d'Alacant. I luego, com veiem que ciutats tan irresponsables com Alacant no estan fent els deures, nosaltres tenim una oficina mòbil, la Generalitat ha creat una oficina mòbil que li diuen OTEA, que va per els municipis assessorant a les persones. O sigui, no és... va assessorant a les persones com fer la transició energètica, com intentar pagar factura de la llum, que ara, perquè puguen com reduir el consum energètic i per tant no pagar tant. Vull dir, això se pot fer i és necessari fer. Sinó que les ciutats ja... Conca. Bueno, tú, Javier, sí, perdona, no estás primero. Muchas gracias, un trabajador tuyo de prevención de incendios. Muy bien, gracias, porque además también estoy trabajando. Hay mucho que hacer mucho, con el mucho, cambio climático y de hecho incluso la ingeniería forestal es importante como para proyectar también ahí un buen trabajo de mantenimiento de nuestros bosques. Me quedo con el asunto de la energía. ¿Para cuándo vamos a poder tener la posibilidad? Porque aquí, por ejemplo, en Alicante hay de los 90 colegios más o menos, 35 ya tienen placas solares. Pero fíjate que los fines de semana no hay cole y no se puede volcar a la red lo que está produciendo. Eso es una pregunta. La segunda pregunta sería, ¿para cuándo en San Juan, en Santa Paz, tenemos un vivero que era, para nosotros era, además es de consellería, era la joya? Y ahora solamente tenemos Campo de Mirra y Guardamar como vivero. Y de verdad, nos hemos visto apretando, que no tenemos ahí pues lo que teníamos, una joyita de vivero. Sí que tenemos un centro de recuperación, está la central también de prevención. Entonces, nada, simplemente eso. Y el tema de la economía circular, no estoy de acuerdo. Es que, como educador ambiental también que intento transmitir a los chavales, nos perdemos a nivel político, en general todos, la economía circular tenéis que restringir algo. O sea, es que no nos vale la economía circular. O sea, yo, mirad, pensando ahora en mi madre, o sea, es que es dificilísimo para las personas a veces el separar. No sé si estaban subidos, estuvimos hablando también en el consejo lo estuvimos diciendo, es que Ecoembes no puede estar promoviéndonos una economía circular cuando cada vez tenemos más diversidad de residuos. ¿Por qué no consellería, donde tú estás, no se puede limitar, ya que los consumidores y usuarios no somos capaces de frenar? Porque el consumidor va, tiende y compra lo que sea. ¿No podéis vosotros crear algo para que no se creen tantos residuos? Es decir, sí que es verdad que Valencia incluso ha potenciado muchísimo ahora las fábricas, incluso se está creando mucho empleo con el tema de los residuos. Pero aún así hay que poner un tope a algo. Es que tenemos que decir, no tengo que vayamos todos al vidrio, que hay plásticos que pueden ser muy reciclables. Y lo último, me quedo con lo que has dicho. Es momento de crear, yo decía sinergias, pero Fridays for Future nos da la lección y a mí me sonroja. Tengo hijos de la edad de ellos y me sonroja que nos tengan que dar ese toque de atención tan grande. Recalco que es un momento muy importante para crear esas uniones, ¿no? Pero te pediría también que la cuenca hidrográfica está haciendo unos destrozos, todo lo que es el río Vinalopó. O sea, hay que poner freno a que cada depuradora, en cuanto vienen las pluviales, estén vertiendo y intentamos que los voluntarios recoger en Orgecia, en los San Gabriel, recoger tantas toallitas, tantas cosas. Es decir,
ahí Consellería, yo sé que tú no eres la cuenca hidrográfica, pero por favor os pedimos que de verdad, a nivel estatal, que pongáis unas normas que a todos nos puedan aliviar, porque es que no llegamos, el común de los mortales no llega. Y ante todo, después de todo lo que te he dicho, darte la enhorabuena por estar aquí, por enfrentarte a la gente en el sentido de, más que enfrentarte, no, dar a conocer el trabajazo que tienes y que también en el sentido de que hay que ser valientes, hay que estar ahí y que te seguimos en tontadura, es decir, que la ciudadanía lo que tiene que es aprender también y conversar y clarificar. Gracias, Rafa. Lo que dices es muy interesante del volcado a la red. Nosotros hemos incluso hecho la transposición de la Directiva Europea sobre las comunidades energéticas locales, se la hemos escrito al Estado, es decir, porque no está traspuesto. Las comunidades energéticas locales, que dijéramos emanan de una Directiva Europea, en nuestro ordenamiento jurídico español no están traspuestas y además incluso cómo se concibe cuando se puede hacer una comunidad energética local está muy limitado. Y por ejemplo Portugal hace unos meses cambió su normativa para poder ampliar la capacidad que tienen las comunidades energéticas locales, que serían los modelos más adecuados a lo que tú dices, es decir, tener la instalación que sirviera, dijéramos, en un radio, ¿vale?, a los usuarios más allá de donde está la instalación. Por ejemplo, en un colegio, mientras el colegio está activo, su fuente de energía pues chupa de lo que le está generando en su techo. Pero por las tardes, noches, los fines de semana, los festivos, las vacaciones, ¿pueden los vecinos del entorno de un colegio, que casi todos los colegios tienen un entorno vecinal, ¿no?, podrían también suministrarse de esa energía y por tanto tener un factor de multiplicación entre usuarios de renovables? Sí, eso es ese concepto y no está traspuesto y no está, por mucho que el Estado, y la ministra ha dicho que quiere invertir mucho dinero, que haya muchas comunidades energéticas, pero nosotros hemos dicho, bien, eso está bien, pero cambia también la legislación, que además te la damos escrita, para que sea mucho más potente y pueda llegar a mucha más gente. Entonces, y los fondos que estamos gestionando, sobre todo mi compañero Rafa Climent en Economía, son para desarrollar comunidades energéticas locales, que son ese tipo de modelos. Nosotros en Educación tenemos con Marsal y ahora con la nueva compañera de Educación, Raquel Tamarín, la nueva consellera, tenemos un proyecto para los coles que tiene que ver con las familias de alrededor, ¿vale? Sobre el vivero, de hecho, es una de las fondos de recuperación, una de las partes que nos han dejado tener proyectos es sobre infraestructuras que teníamos que estaban en una situación crítica, poder invertir para poder volver a ponerlas en vida, ¿no? Así que está dentro del proyecto. Economía circular. En realidad, no, economía circular no, ni la ley estatal ni siquiera la valenciana habla de los contenedores. Eso es el plan integral de residuos y luego cómo tienen que desarrollar los municipios. No va tanto sobre eso, no va tanto sobre residuos en sí, ¿no?, de cómo depositarlos, cómo separarlos, quién es el gestor autorizado para ello, tal. Es más, precisamente el entender para que no llegue ahí, para que no llegue al contenedor, diríamos, ¿no? Para mí la economía circular es intentar que no llegue ni siquiera al contenedor. Es la previa a todo eso, ¿no?, el rediseño de los materiales, el cómo poder captarlos, el cómo poder reducir la cantidad. Entonces, por ejemplo, la ley de economía circular de los envases, vamos, el desarrollo de la normativa sobre envases, etcétera, está muy... obliga a tener envases reutilizables, por ejemplo, obliga a tener envases biodegradables, obliga a tener sistemas de granel en nuestros supermercados, obliga a tener sistemas de retorno de ese tipo de envases, más allá de los contenedores, sistemas bonificados de retorno para incentivar. Es más la parte para que no llegue al contenedor, para que no llegue a esa persona mayor que no sepa dónde ponerlo, ¿vale? Era el vacío que había y todo lo que puede dar de sí más allá de llegar al contenedor. Porque después, cuando llega al contenedor, esta comunidad, yo no sé si sabéis una cosa que yo no lo sabía, hasta que no fui consellera, pero me quedé blanca. Más del 50% de los residuos que se generan en la Comunidad de Madrid no pasan por ninguna planta de tratamiento. Es que se entierran. Ya, pero quiero decir,
después de 3 años que lo sé, todavía cuando lo digo, verbalizarlo me produce escalofríos. Es que aquí, salvo cuando el sistema falla por alguna cosita, pero muy mínima, todos los residuos de la Comunidad Valenciana pasan por una planta de tratamiento. Es que para mí es inconcebible que se recojan de residuos en la casa de la gente, en los contenedores, y que de ahí van en un camión a un vertedero a enterrarlo como sea. O sea, más del 50% de lo que genera la Comunidad de Madrid, no La Rioja, la Comunidad de Madrid. Para mí es inconcebible, porque la economía circular, o sea, ¿con esto qué quiere decir? Que nosotros nos hemos obsesionado, es que estoy muy bajita, disculpadme, sé que queda... Entonces, la Comunidad Valenciana tiene un sistema muy robusto, con muchas deficiencias y hay que mejorarlo, pero muy robusto respecto a la gestión de los residuos comparado con otros. Es decir, tenemos las plantas de tratamiento, dentro de las plantas de tratamiento incorporamos tecnología nueva para captar residuos que hasta ahora no se captaban y que acababan enterrados, por ejemplo el aluminio y el acero, ¿no? Que ahora es decir, estamos intentando que cuando está en un contenedor y llega a una planta, que se quede a lo mínimo. Hacemos compost, bioresiduos, estamos generando en todas las plantas, en casi todas las plantas ya tenemos el bioestabilizado para generar compost. Cuando yo veo otras comunidades lo que tienen, es para llorar, Lo de aquí, estamos haciendo un trabajazo. Pero la economía circular, quiero que os quedéis con eso, es casi más la parte que faltaba hasta llegar al contenedor. Es decir, cómo rediseñar los nuevos productos, envases, residuos, cómo rediseñar, cómo reintroducirlos, cómo reutilizarlos, cómo reciclarlos, o sea, es mejorar toda la técnica antes de que llegue a un contenedor que lo tenga que... Es más eso, Sí, es matizar que antes de que llegue al consumidor, que realmente la gente sepa que eso va a poder tener luego un posible reciclado, porque es verdad que las plantas se han invertido muchísimo en toda la Comunidad Valenciana para... Pero la ley lo desarrolla mucho, La ley desarrolla los nuevos envases biodegradables, reutilizables, incluso que no haya envases, obliga a tener a granel, sistemas de... O sea, lo desarrolla mucho y de hecho genera mucha controversia porque hay envases que todavía no tienen solución, sobre todo los alimenticios, ¿no? Sabéis que, pues bueno, los envases de plástico que están relacionados con los alimentos no es solo por una cuestión económica, es porque pues son, hasta hace poco, ahora hay muchas nuevas alternativas, dijéramos los más seguros en sanidad o en seguridad alimentaria, ¿vale? Porque conservan el alimento en las mejores condiciones, las condiciones óptimas para ser ingerido, ¿no? Vale. El tener que cambiar esos envases por otro tipo de envases, la solución técnica para que el producto alimenticio no pierda su calidad y no pierda la garantía alimentaria a la salud de las personas, no ha sido un proceso fácil, Y sí que están habiendo muchas soluciones tecnológicas que están obligados a ir introduciendo, porque hay una batalla clara y es, sobre todo, plásticos de un solo uso. Entonces hay que cambiarle el último. Puedes seguir gastándose en plásticos, pero que sean reutilizables, reciclables, o sea, un solo uso, eso es lo que hay que ir apartando. ¿Y te acuerdas de la última cuenca hidrográfica? ¿Has hecho una última cuenca hidrográfica? Sí, no sé si yo querría ser la cuenca hidrográfica, me has dicho, no eres cuenca hidrográfica, casi menos vale. No, pero a ver, precisamente tienen ahora, no pueden tener excusas porque de hecho, y antes también habéis comentado de la Confederación, de tal, ahora es cuando tienen un potencial económico brutal para hacer las inversiones que necesitan hacer. Porque además están desarrollando todos los planes hidrológicos, etcétera, en este proceso, y de los fondos de recuperación les han asignado a casi todas las cuencas una dotación muy grande de fondos. Antes también el señor me ha preguntado sobre el tema de la despoblación. Hay un plan que son 10.000 millones de euros para luchar contra... O sea, quiero decir, es que es un momento donde casi ya no valen las excusas. Y lo que comentabas tú es cierto. Si no hay proyecto asociado a fondos de recuperación, si no está ya o casi ya,
ya no va a entrar dentro de esos fondos. Porque una de las cosas que sí que ha puesto Europa son fondos de recuperación, no una bolsa de dinero que usted se lo gasta cuando quiera. Es decir, va asociado a hay que recuperarse rápidamente, con lo cual hay que ejecutar rápidamente. Porque quieres generar transformación y quieres generar economía y tal. Pensemos que se hacen porque estamos en un estado de shock, donde la sociedad y la economía quedaron paradas. Y necesitamos revivir, ¿no? Pues por eso, el objetivo europeo es súper ambicioso en las velocidades. Así que si el proyecto no lo tenéis para entrar pronto, no irá con fondos de recuperación, podrá ir con otros fondos. Sí, pero ahí yo ya sé que es competencia exclusiva del Estado y por tanto ellos tienen que estar. Mi pregunta pero podemos concreta, nosotros animar. Sí. mi pregunta concreta Podemos es dirigirlo. Si vosotros estáis dispuestos a ser una parte interesada en eso. Totalmente. Nosotros al Estado, por ejemplo, en todas estas convocatorias y tal, normalmente es el proyecto, o sea, también avalamos proyectos. Decimos, este proyecto, estoy aquí, formo parte. De hecho, los fondos de recuperación también intentan, a veces con más o menos éxito, que haya alianzas. Es decir, un proyecto que tenga alianzas sociales, entre administraciones, entre empresas, o sea, que sean proyectos que tengan un apoyo de alianzas. Eso lo ponen muy en valor. Ese es nuestro objetivo. Si queréis, cerramos turno de preguntas. Conca, Sara. Primero Conca, luego tú, Sara. Y cerramos contigo. Gracias. Hasta luego, Javier. Y hace un calor que te mueres. Sí, hace calor. Digo, soy yo la única que tengo. No tenemos tiempo, ¿vale? El cambio climático. Hay que dejar la sala. Sí, eso no es el cambio climático, no todo vale, No todo vale, esto no es el cambio climático. Bueno, A estoy de ver. acuerdo con el compañero Javier en que las redes de alcantarillado, las redes de saneamiento tienen que ser una solución y no un problema. Es decir, bueno, aparte de plantearse por qué llegan las toallitas. Preséntate. Sí. Soy Juan Ángel Conca, gerente de la sala de saneamiento, pública de saneamiento de agua. ¿Vale? Y entonces... A él. Una depuradora o un sistema alcantarillado de saneamiento no tiene que ser un problema. No. Y tiene que ser una solución. Como lo es, por ejemplo, la Cantinor. Es decir, a la Cantinor, la depuradora que maneja las aguas de San Joan, de Muchamel y de Campello, el río seco, el río Sec, comienza ahí en la depuradora. Y aporta agua, y aporta biodiversidad, y es un recurso natural surgido de algo que es lo que gastamos nosotros. Por lo tanto, no es casualidad que una depuradora pueda servir para eso. La Consejería estaba hablando de Madrid en cuanto a residuos. Madrid junto a Castilla y León son las dos únicas comunidades que no tienen un canon de saneamiento, es decir, un impuesto ambiental finalista que va precisamente para estas cuestiones. El resto simplemente es pagar un servicio y no ser avanzado al tiempo para proporcionar esas soluciones ambientales. Y yo escucho a la consellera que cuenta las cosas tan tranquilas y creo que las grandes revoluciones se tienen que contar así de tranquilas, pero cuando cuenta que 2 días antes de un confinamiento se renuncia a presentar la ley de cambio climático que afectaba a todas y a todos, también es cierto que afectaba a todo, a la fiscalidad, a los sectores económicos, a las fechas, a la ley. Esta ley no es posible en cualquier comunidad autónoma y no es posible con cualquier partido político. Hablar de economía verde, hablar de una oportunidad verde, hablar de una ley de cambio climático depende también de ser valientes. Sin valentía no es posible llevar a las Cortes y enfrentarse a sectores económicos poderosos, a partidos de todo pelaje, ¿vale? De todo tipo, es decir, no solo desde negacionistas, pero sino también opciones políticas que pueden entender la opción verde, pero que no están dispuestos a esa valentía, porque también significa renuncias, y ese cambio tranquilo a la hora de explicarlo también es un cambio radical y que no sería posible con otra gente y con otras opciones. Yo sinceramente siento que cada vez que conozco un poco más cómo es nuestra normativa, cómo somos de pioneros, que nos avanzamos a la estatal, que luego la europea nos dice que tenemos que actualizar, pero ahí hemos estado. Y no será posible si no hay un esfuerzo continuado también por parte de los sectores ciudadanos que estáis en eso. Y yo, por lo tanto, sé que no le toca a la consellera defender la valentía, pero yo creo que no sería posible hacerlo
con otro gobierno, con otra consellería y con otra consellería. No estaba pagado. Sara, cerramos, si queréis, el turno de palabra. Sí, s'ha parlat de la gestió dels residus, ja has dit que... Perdona, no sé por qué. No, que acabe la señora y después yo. Señora. Es que ni señorita, Miguel, que... No. Vamos a guardar. Vale. Usted, si lo veis. Bueno, Hola. senyora, bon dia. Has parlat del tema de la fiscalitat verda, que és evident, i està clar que hem d'avançar en el tema fiscalitat verda, hem d'avançar moltíssim, i que és un camp extraordinàriament important de desenvolupament. Però, a nivell microeconomia, l'economia xicoteta de les persones, la fiscalitat verda és regressiva. No és progressiva. Poso un exemple o dos. El que té un cotxe de 20 anys i paga més impostos de circulació, més combustible, ho té, perquè no pot comprar-se un altre. Vull dir, evidentment, si poguera comprar-se un Mercedes que no gastarà gasolina, doncs se compraria. Un altre exemple és entrar a les cuines de quasi tots els valencians. La nevera té 20 anys, la rentadora té 15, això consumeix moltíssima més electricitat i, per tant, està penat a més impostos que van associats al consum d'electricitat. S'ha previst en la llei un sistema continuat d'ajudes a les persones per a la renovació de tot aquest material que consumís una barbaritat d'energia en general. Sí. I que, evidentment, si deixarem de tindre-lo, l'estalvi seria superior a qualsevol altra guanyança que espera. Sí, ara t'explique. Jo, aquesta reflexió, per exemple, la feren quan escriviren la fiscalitat, nosaltres, i part de la fiscalitat també, per exemple, la llei catalana, la llei balear, tenien un parell de coses i les vam agafar d'ahir, i ells, per exemple, quan feren la fiscalitat era d'aplicació immediata. Nosaltres feren la reflexió de dir, anem a veure, si tu ets una família en dificultats, molt probablement tingués un cotxe de fa 20 anys que és prou emissor, i me poses a una fiscalitat, una, que ja me pesa, i dos, que és que damunt no tinc alternativa, és a dir, que jo és que no puc anar a un cotxe elèctric, etc., perquè costa molt, vull dir, no és una elecció meua, és una situació meua. I aleshores, per exemple, per això posarem a les noves matriculacions. Volíem marcar, diguem, com un missatge, és a dir, no és sobre els que estem així, sinó, escolta, hi ha les teues decisions futures on ja hi haurà més oferta, més competitiva sobre altres vehicles menys emissors. Ja entenc que una família en una situació potser més delicada, si té que comprar-se un cotxe a partir del 2025, segurament ja tinga la possibilitat d'alguna oferta d'algun vehicle menys contaminant que ja no tindrà que pagar aquesta fiscalitat i que serà assumible per a ells. Llavors, un poquet era un missatge, però malgrat això, no pots deixar així a l'alegria, sinó que la llei sí que parla d'una estratègia de transició justa. Igual que se parla de fons finalistes, els fons finalistes més altres que existeixen de la Generalitat van a l'estratègia de transició justa. L'estratègia de transició justa, sobretot, és per a dos elements claus: persones i economies. Economies que tenen més difícil fer la transició. Anem a parlar de xicotets, veritat? Una empresa gran, té uns objectius de transició ecològica, normalment tindrà pulso, tindrà cash, tindrà per a poder fer els canvis. Empreses d'escala més xicoteta normalment necessiten ajuda. No tenen aquest muscle per fer algunes transformacions. I persones, és a dir, tant per a les persones més vulnerables a les que jo, com a normativa, estic dient-li teniu que canviar certes coses, doncs les persones més vulnerables no tenen una capacitat sense que li dones un impuls. I això també té uns recursos. És quasi el plan MOVES, vos sona? L'Estat ha sacat un pla per a que vagi incorporant-se vehicle elèctric, per exemple, a la flota de vehicles. Les ajudes, diguem, nosaltres les focalitzaríem als sectors més, com aquí que diu. Les
els temes de transformacions tecnològiques, etc. Doncs nosaltres ho faríem a les empreses xicotetes i mitjanes, perquè les altres van a poder captar, ara en fons Generation i tal, van a poder captar. Les grans economies d'empresa i de família normalment poden fer la transició ecològica en millors condicions. Les economies xicotetes i les famílies més vulnerables. I clar, el concepte és això, no és perquè no vulguin, són víctimes de les seues circumstàncies. Per tant, l'administració pública no pot penalitzar algú que no ho fa perquè no vol. O sigui, és que jo no ho faig perquè no puc. Aleshores, jo vull fer-lo i m'has d'ajudar. Aquesta és la idea. Sí, jo volia preguntar-te, perquè s'ha parlat de la gestió dels residus i l'altre pilar fonamental del que has parlat ha estat l'aigua. I crec que a la ciutat d'Alacant l'aigua és un tema prou preocupant. Llavors la meva pregunta és si tu consideres que una reversió de la gestió del servei públic de l'aigua cap als ajuntaments podria ajudar a la transició ecològica de la qual parles? A veure, jo soc de les que anime a poder estudiar per part dels ajuntaments la reversió de la seva xarxa. Igual que anime a estudiar-lo, també conec molts models. Conec els models 100% públics, 100% privats i empreses mixtes. Per exemple, jo soc d'ells, l'empresa és mixta i és 51% pública, 49% privada. Jo m'he donat compte, coneguent els tres models, m'he donat compte d'una cosa que sí que té que ser claríssima, que és que l'administració pública no pot renunciar a estar tutelant, òbviament si és 100% pública és la teva responsabilitat, però si és privada o és semipública, tu no pots renunciar a ser qui dirigeix la política d'aigua del teu municipi. I això passa quasi, no diré en la totalitat dels municipis, però en molts municipis no exerceixen la tutela i la vigilància adequada en la gestió de l'aigua. I he vist de tots els models. Aleshores, el primer que ha de fer una administració pública és que el sistema aigua és un sistema de servei essencial. És el primer que ha de saber. L'aigua és un servei essencial, és un dret bàsic de la ciutadania. Així que elemento de primer ordre. No pots renunciar mai a la tutela de la gestió de l'aigua, mai. Has de tindre els millors inspectors, els millors polítics dirigint-lo, els millors tècnics controlant-los, i ara, si tu eres el gestor, tens que fer-lo bé, i si la gestió està en mans privades, no facis així i diu, no, és que l'empresa, perdona, no. L'empresa no. Si no, si vas a fer això, revertix el sistema, no? O sigui, és que i jo considero que és millor sempre un servei bàsic com la ciutadania, que és un servei, un element humà imprescindible, sempre és millor estar en mans públiques. És com la sanitat, també pense que no se pot fer negoci en la sanitat, doncs no se hauria poder fer negoci en l'aigua, en l'abastiment humà. Però bueno, ahí ho deixe, però no hi ha molts ajuntaments que s'animen. Mira Barcelona. No, però la situació aquí a Alacant és pública. L'aigua municipalitzada és l'empresa de l'aigua municipalitzada, és que l'Ajuntament té el 51%. Però és pública, sencera. Sí, això és pública. Però la decisió és que pot decidir el 51%, pot decidir-lo tots. Aquest és el tema. Si vas a tindre un servei mixt on tu tens el 51%, no val ninguna excusa de què fas, que és que l'empresa privada fa el que... No, i això ho fan moltes empreses, moltes gestions mixtes, on si tu tens el 51%, tu eres el gestor principal d'eixa aigua. Entonces, a mi no me val que hi hagi llocs on tenen eixa sistema y digo, no, es que no, porque esto lo gestiona quien sea, me da igual, Aguas de Alicante, de Valencia, de Barcelona, me da igual el gestor que sea. Si tu tens el 51%, tu eres el responsable de la gestió de l'aigua. Això és el que vull dir-te, que a vegades estan aquests sistemes que te garanteixen estar en mans públiques i no ho exercixes. Qui té el 51% és el dueño i senyor de l'empresa. I si és la part pública, és una empresa pública. Però no ho fan.
deixem la responsabilitat a la part privada. Y no debería ser así, ¿no? Vale, pues nada, finalizamos aquí el acto. Te quiero dar las gracias, Mireia, porque como ha dicho Conca, sin valentía, sin capacidad política y sin ser un animal político como tú. Vaya. Y sin capacidad de resiliencia y de no morirse aquí, esto sí que es capacidad. No hubiéramos podido conseguir desalojar la corrupción y volver a la dignidad a las instituciones, como hiciste con Mónica Oltra en el 2015, y no podríamos conseguir la transición ecológica de nuestro pequeño país, de nuestra tierra, de nuestra comunidad, sin personas como vosotras. Muchas gracias.